Radio 5, Cádiz, entrevista. El tiempo de entrevista lo dedicamos los martes a salud pública, hoy a la prevención del SIDA, al haberse celebrado el domingo, el Día Mundial del SIDA. Para ello está en los estudios de Radio Nacional de España el enfermero de la Unidad de Gestión Clínica de La Paz, máster en investigación e innovación en cuidados de la salud y responsable de formación, Pablo Lloret. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál ha sido este año el lema central de la celebración de este Día Mundial del SIDA? Bueno, pues el lema central ha sido ponte gafas, el VIH no se ve. Entonces lo que se ha hecho ha sido cambiar las habituales que se ponían los lacitos que se ponían por unas gafas del mismo color rojo. Supongo que con el objetivo de que la gente siga fijándose todavía en la enfermedad, me imagino. O sea, es que el SIDA no se ve, es una enfermedad que no se ve. Y de esa manera pues intentar concienciar a la población. ¿Cuál es hoy la principal vía de contagio del VIH en nuestra zona? Fundamentalmente las relaciones sexuales. Es la principal vía de contacto. Lo que pasa que ahora mismo, bueno, pues desde que se está hablando del plan estratégico y se ha activado el plan estratégico integral en Andalucía frente al SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, se ha permitido retrasar una media de 7 años la enfermedad. Ahora mismo los procesos de detección están muy adelantados, ya son formas incruentas de detección, no hace falta ya incluso la analítica sanguínea en un principio, sino únicamente una muestra de saliva es suficiente para saber si el individuo ha generado anticuerpos. Y aún así, en algún lugar he leído que 1 de cada 3 personas que tienen VIH no saben que lo tienen, lo que abre la posibilidad a que puedan seguir transmitiendo el virus a través de las relaciones sexuales, ¿no? Sobre todo en la primera fase, que es la fase ventana, donde el individuo está infectado por el virus del SIDA, pero su organismo no fabrica un anticuerpo. Esos anticuerpos no pueden ser detectados y en ese periodo pues el individuo no puede saber lo que tiene. Es más, incluso aun cuando el individuo se infecte y ya la enfermedad pase a lo que es el SIDA, puede pasar entre 8 y 10 años sin que tenga ningún tipo de síntoma. O sea que todo aquel que haya tenido alguna práctica, digámoslo así, de riesgo a nivel sexual, debería hacerse las pruebas, aunque solo sea pensando en sí mismo y sobre todo pensando en los demás, ¿verdad? Bien, pero ojo con esto, porque primero debe de ponerse en contacto con su médico de familia, que es quien le va a aconsejar en estos términos. Porque obviamente no todo el mundo, podemos entrar ahora en una dinámica de que todo el mundo quiera hacerse las pruebas del SIDA, ¿no? Sino que tiene que haber una razón lógica, de sentido común, porque haya realizado sexo con persona infectada o cualquier otra cuestión que sea susceptible de hacerse las pruebas complementarias, ¿no? Desde la experiencia que tiene usted, ¿se puede decir que en nuestra zona la infección de VIH está estabilizada, ha bajado? No sé si hay forma de saber en qué punto está Se ha avanzado mucho, efectivamente se ha avanzado mucho en el diagnóstico precoz, y lo que empezó siendo una pandemia, es decir, una enfermedad que extendida en todo el mundo, hoy en día se puede hablar de una enfermedad crónica y controlable. Teniendo en cuenta de que, fíjese usted, desde el 1982, que hubo 12.400 casos, ha descendido un 91% hasta 1994 y ha ido descendiendo hasta la fecha, ¿no? Es decir, que ahora mismo podemos decir que las tasas están disminuyendo considerablemente. Pero eso no significa de que debamos de bajar la guardia, en el sentido de pensar de que es una enfermedad que ahora mismo no se cura. Es incurable, pero se puede mantener latente y el individuo puede hacer una vida relativamente normal, salvo el que tenga que tomar sus fármacos diariamente, ¿no? Durante muchos años se ha insistido en el uso del preservativo y en que no se comparta jeringuilla como las principales fórmulas de prevención. ¿Siguen siendo esas fórmulas las básicas en el día de hoy? ¿Hay que añadir alguna otra? Pues fundamental, eso es fundamental. Precisamente los programas que se desempeñan en las unidades de gestión clínica o centros de salud, el programa de forma joven, nosotros los profesionales hacemos mucho hincapié en todas las medidas de prevención. Y desde luego, sin lugar a dudas, el preservativo es el producto estrella en este estilo, en esta cosa, ¿no?
el tema de las jeringuillas y el tema de los drogadictos, el contagio entre ellos ha disminuido considerablemente por muchas cuestiones, y ahora la principal causa fundamental son las relaciones sexuales. Las prácticas sexuales de todo tipo, con algunas con mayor riesgo que otras, y por supuesto la utilización del preservativo es fundamental. Desde la sanidad pública se insiste, lo está haciendo usted ahora, en la prevención, pero ¿cómo se plasma esa apuesta por la prevención, por ejemplo, en el centro en el que usted trabaja? ¿Qué recursos dispone la sanidad pública? Los recursos son, ya le digo, es un plan estratégico que comprende desde el 2010 hasta el 2015. Este plan estratégico se plasma en nuestras unidades de gestión en el programa de Forma Joven, donde se hace una formación y prevención que orienta a centros educativos y otros centros donde son frecuentados por juventud, en 4 áreas temáticas fundamentales, como es la sexualidad y las relaciones afectivas, en la salud mental, en la convivencia y en los estilos de vida saludables. Para ello se cuenta con unos profesionales muy cualificados que a través de charlas, coloquios, talleres, informan a la juventud y despejan las dudas que puedan tener en materia de prevención del SIDA. Porque tal vez sea la juventud, supongo, a la población objetivo a la que habría que encaminar las campañas, teniendo en cuenta que, como decía, se ha perdido un poquito el sentido de la enfermedad como un peligro al haberse cronificado. Me imagino que es a la juventud a la que hay que centrarse, ¿no? La juventud es fundamental en esto. Lo que pasa es que se han invertido algunos términos. Por ejemplo, desde el primer caso que se dio en el año 81, que fue un señor catalán, y que normalmente esta enfermedad, el grupo de riesgo fundamental eran homosexuales y bisexuales. Los heterosexuales parecía que quedaban un poco al margen de esta cuestión. Han tomado más medidas desde entonces, y entonces resulta que ahora los porcentajes mayores de personas infectadas son heterosexuales, mientras que los otros grupos pues han descendido considerablemente, precisamente por eso, por las medidas de prevención que han tomado. ¿Hoy es mayor el porcentaje de quien se contagia en relaciones heterosexuales que en las homosexuales? Exactamente, es precisamente lo que te acabo de decir, que los heterosexuales se contagian más ahora mismo que... Por esa relajación Por esa relajación, precisamente. Además, yo quiero desde aquí deciros que tanto los profesionales sanitarios, enfermeros, auxiliares, médicos, etcétera, tenemos una enorme responsabilidad en este tema, y los medios de comunicación también lo tienen, porque el SIDA es algo que no debemos olvidar que existe, que está ahí, y cualquier propaganda que se pueda hacer, cualquier programa de radio, televisión y demás, o en prensa escrita, es fundamental, porque la conciencia pública debe de mantenerse siempre sobre este tema. Bueno, en el caso de los chavales, de los adolescentes que se van a abrir ahora las relaciones sexuales, muchos de ellos igual no tienen ni siquiera noción del alcance que llegó a tener en su momento el SIDA como posible pandemia incluso, sí. Porque realmente cuando ellos han empezado a tener constancia o conciencia de lo que había en el mundo, realmente la enfermedad ya está bastante controlada. Me imagino que ese es un peligro... Claro, el tema está cuando en el 96 se empezó con lo que se denomina Targa, que es el tratamiento antirretroviral, que claro, ahora lo que hacemos es que el individuo que está infectado mantiene la enfermedad latente, es capaz de hacer una vida tomando su medicación, y no nos encontramos como los casos famosos que todos recordamos de Roy Hodgson o de Freddie Mercury, ¿no? Personajes y personas muy, muy especiales en el mundo de la música, del arte, etcétera. Y ya eso no se ve, eso no está ocurriendo. Es decir, las personas, digamos, que se mueren con el SIDA, no del SIDA. ¿Qué pasa? Que se puede producir una relajación, ¿no? Una relajación en cuanto a que pensar que el SIDA se cura y el SIDA no se cura. El SIDA es una enfermedad que está ahí. Pues vamos a acabar mirando al futuro. Yo sé que tiene usted especial interés, y porque le gusta de hablar de cómo se está investigando, de las perspectivas positivas que parece que hay de cara al futuro sobre esa posible curación, o al menos un tratamiento más adecuado incluso del que se... Exactamente. Bueno, se hicieron en el año 86, se hizo un estudio de las primeras vacunas que se utilizaron, pero fue un absoluto fracaso. Y desde entonces se dejó aquello un poco paralizado. Ahora se están haciendo unos estudios muy buenos en la Universidad de Pittsburgh,
que los científicos han tenido problemas para descifrar la cáside del HIV, es decir, la envoltura de proteínas muy complicadas que el virus lleva. Entonces están empleando un ordenador que se llama el Blue Water, que ha costado unos 200 millones de dólares, equivale aproximadamente a tener unos 150.000 ordenadores conectados en paralelo, para descifrar los 64 millones de átomos que configuran lo que es la estructura molecular de la cápsula que envuelve al SIDA. Son estructuras de proteínas que se entrelazan entre ellas describiendo determinadas angulaciones. Cada una de esas angulaciones, los linfocitos cuando llegan no las reconocen y entonces el virus muta de una a otra forma. Y están trabajando en ese tema. Se espera que en un futuro prometedor de que se saque ya de una vez una vacuna terapéutica, y esa vacuna es una esperanza para todos. Y mientras tanto, la prevención... Mientras tanto, hasta que eso no ocurra, insisto en la prevención, insisto en el uso del preservativo y sobre todo también insisto en que haya personas que hayan estado en riesgo, que haya unas razones lógicas para hacerse la prueba, pues se pongan en contacto con sus médicos de familia, que son los quienes les van a aconsejar. Pues así concluimos. Muchísimas gracias muchísimas gracias a Pablo Lloret por haber estado aquí en Radio Nacional. Muy buenos días. Buenos días.